Jesús Javier Pérez, por Jesús Javier Pérez. Ramón entró en la cafetería y aquel día notó una excitación extraña entre los parroquianos. Al principio le llamaron la atención aquellos efusivos saludos de la clientela. Entre los demás, claro, porque él estaba acostumbrado a entrar y salir de los sitios como una sombra inadvertida. Cuando se dio cuenta del motivo de la alegría colectiva, dejó de prestar atención. Todo el mundo celebraba el triunfo del equipo local en la última jornada de liga disputada. A él los lancebalompédicos no le interesaban. El fútbol, ni fu ni fa. Incluso le tenía cierta manía a aquel deporte. Se dirigió al fondo de la barra y se colocó con la espalda apoyada en la pared, tratando de ocupar el menor espacio posible, como siempre, debajo del calendario. Aquel lugar también le facilitaba cierto control visual del local y, sobre todo, de la puerta por donde podía entrar un acreedor. Si era así, tendría tiempo suficiente para preparar su escapada por la puerta del servicio y de ahí a un pequeño patio por el que pasaban la mercancía los repartidores hasta la cocina. Siempre estaba atestado de cajas a medio abrir y la puerta acostumbraba a estar abierta. No solo lo tenía pensado. Para su desgracia, lo había tenido que poner en práctica en más de una ocasión. Una vez acomodado y asegurada la vía de escape, se dirigió a su camarero de confianza. Aquel muchacho que tantas veces le perdonaba que la calderilla, con la que acostumbraba a pagar su consumición, no fuese suficiente, incluso a veces muy por debajo del precio fijado. Pidió lo de costumbre, un café con 2 azucarillos y una tostada. Pero aquel día Ramón hizo una excepción y pidió que el pan de la tostada estuviese un poquito más blando que de costumbre, porque se estaba intentando acomodar a su nueva dentadura. Y dicho esto, sonrió para que el mozo advirtiese su innovación facial. «Parece usted un galán, don Ramón». Y acompañó esta frase con una sonrisa, con la que intentaba disimular su gesto de espanto. Poco después, se escuchó la voz del cocinero. «¿Pero va a pagar esta vez? Le pondré el pan que yo quiera. Confórmese el pobre y no sea soberbio». Ramón supo inmediatamente que aquellas palabras iban por él, lo que le provocó una doble irritación, por la humillación que suponían en sí mismas y porque a él nunca le habían hecho demasiado gracia los dichos y refranes. No sabía mucho de letras, ni de literaturas, pero a él no le engañaba esa palabrería barata que se empleaba para sentenciar cualquier conversación, como si aquello fuese impepinable. Puede que Salomón, Don Quijote, o quien quiera que los inventase, no estaba su cabeza para averiguaciones. Podría haber tenido razón en su época, pero si alguna vez tuvieron algo de verdad, la fueron perdiendo con el paso de los años. Por ejemplo, Ramón sabía aquel de «año de nieves, año de bienes». Pues bien, como los bienes fuesen los sabañones, arreglaos estábamos. ¿Quién fue el listo que se lo inventó? Confórmese el pobre y no sea soberbio. Aquel dicho desde el instante mismo en el que había sido pronunciado, roía su cerebro con más acertada insistencia que sus nuevos dientes la tostada hecha con pan del día anterior y con la que debía conformarse. Podía ser un pobre soberbio. Estaba convencido de que no había en el mundo nada más humilde que un pobre. Cuando Cristo decidió venir al mundo, ¿habría sido pobre si los pobres hubiesen sido soberbios? No, para nada. Por lo poco que sabía de historia sagrada, Jesús no quería cuentas con los soberbios, ni con los ricos, ni con los poderosos, y por eso nació pobre. Claro que San José al menos tenía una carpintería y un burro. Ramón ni eso. El refranero no era de fiar, estaba claro, se equivocaba siempre, pero el refrán que le producía más indignación era aquel que decía «afortunado en el juego, desafortunado en amores». Él era, en sus propias carnes,
ejemplo de que el refranero estaba equivocado. Porque era desafortunado tanto en lo uno como en lo otro. Pensaba que si alguna vez hubiese tenido suerte en el juego, al menos un poquito, los asuntos de Cupido se hubiesen enderezado. Ramón, si había estado enamorado alguna vez, lo recordaba bien. En cambio, no recordaba que alguien se hubiese enamorado de él. ¿Aurora? ¿Qué va? Aquella mujer era una interesada. Por una vez, puede que el refranero tuviese razón en aquello de «por el interés te quiero, Andrés». Y no es que aquel marchante con el que se fue cogida de su brazo y sonriente se llamase Andrés. Pero Ramón intuía que aquel Andrés se podía sustituir por cualquier nombre del santoral. Por esta vez, aunque solo hubiese sido por aproximación, Ramón le otorgaba al aforismo, de manera intuitiva, el beneficio de la duda. Mientras que removía el azúcar de su café, Ramón mantenía en silencio un diálogo con la fortuna. No le pedía mucho, solo esa cantidad, no sabía cuánto, que le permitiese desayunar todas las mañanas su café y una tostada mediana, como la de los demás clientes que en ese momento estaban en la cafetería. Y que no fuese de pan duro. Porque con aquellos dientes... Unos dinerillos, vamos, para comprarse alguna ropa nueva y jubilar, por fin, aquella gabardina que se encontró una vez olvidada en un asiento del parque. Claro que pretender ser afortunado en el juego sin jugar era pedir demasiado a la suerte. Si no tenía dinero, no podría comprar el boleto. Si no compraba lotería, nunca le tocaría. Si no le tocaba, no podría comprarse un atuendo nuevo. Y si no mejoraba su aspecto, difícilmente iba a lograr conquistar a una mujer. Las apariencias engañan. Otra mentira del refranero. Él parecía pobre, y era pobre justo en la dimensión en la que lo parecía. Pobre de solemnidad. ¿Quién había escrito los refranes? ¿Y por qué la gente le daba tanto crédito a aquellas patrañas que parecían escritas para consolar al que pasaba frío en invierno, perdía a la lotería o iba hecho un Adán? Claro que tampoco tenía muy claro él que Adán fuese pobre, porque en la época de nuestro primer padre aún no había dado tiempo para que se inventase el dinero, la causa de que ahora hubiese tantos pobres en el mundo. No es que Ramón no jugase. Claro que jugaba. Poco, pero jugaba. A la lotería de Navidad. Todos los años jugaba 2 participaciones. Una se la mandaba puntualmente su prima Lourdes desde el pueblo. Era el número que jugaba la hermandad de la patrona, la Virgen del Socorro. Lourditas acompañaba siempre el billete de una nota cariñosa y en la que invariablemente se despedía diciendo: «Querido Ramón, este año seguro que toca. Le he rezado a la Virgen con mucha fe». Pero estaba visto que la Virgen nunca le daba bien las instrucciones a San Ildefonso para que éste orientase convenientemente la mano de sus niños hasta la dichosa bolita. La otra participación que jugaba todos los años era la de una asociación cultural o algo así, a la que pertenecía el mismo camarero que casi todos los días le fiaba en todo o en parte el café. Que no tocase nunca aquella papeleta le dolía, porque Ramón la pagaba religiosamente, con mucho esfuerzo, pero la pagaba. Cuando llegaban los primeros fríos, aquel camarero se la ofrecía con cariño. «Don Ramón, llévesela usted, ya me la pagará cuando pueda». Ramón nunca aceptaba porque eran muchos los cafés que le debía, y también por cierta superstición. No quería jugar un número prestado. Aunque no creyese en esas cosas, es sabido que una lotería fiada nunca toca, y no quería ser él el responsable de amargarle las navidades a los compradores y pagadores del resto de participaciones. Cada vez que el muchacho le ofrecía el número, él se imaginaba perseguido por sus vecinos armados de zambombas y panderetas como armas arrojadizas, increpándole y culpándole, al considerarlo responsable único de su mala suerte. Y no a las manecitas de los niños de San Ildefonso,
que perseveraban año tras año en su desatino a la hora de emparejar las bolitas. Mientras apuraba su tostada, regada con un poco de aceite y acompañada de una triste loncha de jamón cocido, recordó también que una vez había probado suerte con la quiniela. Arriesgó el poco dinero que tenía en ese juego. Él no entendía de fútbol y rellenó la cuadrícula al azar, o dejándose llevar por lo que le inspiraban los nombres de los equipos en liza. Ramón movía la cucharilla en el café como si fuese un borrador con el que quisiera eliminar hasta la última sombra de aquel recuerdo que la asaltaba. Cuando enseñó el boleto a un amigo, este frunció el ceño y dijo: «Esto es un disparate, Ramón. Todo X y doses. ¿No te das cuenta? Ahora, que si te toca, vete preparando». Nuestro hombre se quedó igual que estaba. ¿Para qué ponían X y doses en las quinielas y luego no salían? ¿Para engañar a los que, como él, no sabían de fútbol? Pues bien, sorpresa. Durante casi toda una tarde de domingo, había sido rico. Se sentó en un banco del parque e iba escuchando los partidos en la radio del kiosquero, puesta a todo volumen. Su disparatada quiniela estaba resultando ser una profecía. Pero cuando el sol estaba a punto de ponerse en el horizonte, se llevó con él la suerte de Ramón. 4 equipos lo dejaron en la estacada. Y al recordar aquel momento, Ramón salió de su anonimato en la esquina de la cafetería. Y para asombro de la clientela futbolera, gritó a voz en cuello: «¡Malditos sean el Osasuna, el Betis, el Villarreal y el Alavés!». Y dicho esto, pegó un brinco de la silla y, comprobando que todas las miradas se dirigían a él, se esfumó por la puerta del cuarto de baño como si en ese momento hubiese entrado en el establecimiento el mayor de sus acreedores.